Hola, hola, buenas tardes a todos. Agradecerles a todos la asistencia y bueno, vamos a iniciar esta mesa de debate en torno a la cultura y la diversidad, contextualizada en el marco de la celebración de este mes trans y de esta exposición que lleva por título Good As You, narraciones sobre la diversidad, comisariada por Juan Ramón Barbancho. Queremos agradecer desde la Fundación Francis Naranjo, que quien está promoviendo esta serie de actividades, a la Concejalía de Cultura del Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria, a la Consejería de Igualdad del Cabildo de Gran Canaria, que lo está apoyando, y por supuesto al colectivo GAMA, fundamental para la organización de todos estos eventos. Y también agradecer a los ponentes que nos van a trasladar pues, una serie de cuestiones que creo que son de suma importancia y de suma relevancia para entender la situación que estamos viviendo, que a todos nos atañe lo de todos, ¿no? Tenemos a Juan Ramón Barbancho, que es doctor en Historia del Arte, comisario independiente, investigador sobre arte y política y sobre memoria histórica LGTBI. Él viene de Córdoba. Él tiene una amplia trayectoria, sobre todo en comisariados y en crítica de arte. Tenemos a Joana Cabrera Berguer, médica de familia, coordinadora del servicio TransCan, servicio de acompañamiento a personas trans del Servicio Canario de Salud, que tenemos la grata noticia de que esta semana se ha puesto en marcha. Y gestora de casos del mismo para la provincia de Las Palmas. Tenemos también a Marco Ventura Armas, jurista y activista LGTB, vicepresidente de GAMA y es coordinadora del grupo de políticas trans de la FELGTB. La idea es que cada uno de ellos genere su ponencia, que serán de aproximadamente 20-25 minutos, y luego, tras las ponencias, se pueda generar una mesa de debate. Le dejo la palabra a Juan Ramón, que es quien va a comenzar, luego Joana y luego Marcos. Como les comentaba, muchísimas gracias y seguro que disfrutaremos de estas actitudes vitales. Bueno, pues me toca empezar. Buenas tardes. En primer lugar, agradecer a la Fundación Francis Naranjo y al resto de las entidades que han hecho posible la exposición y esta mesa de debate por haberme invitado a estar aquí y compartir con todos y con todas lo que vamos a hacer esta tarde. Mi labor, un poco como decía Francis, yo trabajo con arte contemporáneo, investigo sobre arte contemporáneo y las relaciones entre el arte, la política y la sociedad. Y dentro de esas relaciones del arte, la política y la sociedad, entre otras cosas, pues me interesa muchísimo la representación de la diversidad a través del arte contemporáneo, para lo cual tenemos un cúmulo de artistas impresionantes que trabajan en este campo. No les voy a hablar de manera específica de la exposición que tenemos aquí, porque como el sábado tenemos dos visitas guiadas, pero bueno, les daré alguna pincelada más que de cada una de las obras, la razón por las cuales he decidido seleccionar estas obras y no otras para la exposición. Con respecto al arte, que siempre nos preguntamos, bueno, pues ¿para qué sirve el arte y qué puede hacer el arte, etcétera, etcétera? Había una frase que siempre me gustaba de Paul Valéry, el ministro de Cultura francés y gran intelectual francés, que él decía: la poesía es necesaria, pero me gustaría saber para qué, se preguntaba Valéry. Bueno, pues sin ánimo de corregir al gran intelectual, en estos breves momentos que tengo para explicarlo, vamos a intentar ver para qué sirve. La Declaración de la UNESCO de México del año 82, de 1982, decía que la cultura hace de nosotros seres específicamente humanos, críticos, responsables y éticamente comprometidos. Con esta declaración de la UNESCO creo que ya de alguna manera se resuelve la pregunta anterior. La cultura sirve para comunicarnos, la cultura sirve para visibilizarnos,
a todos y a todas en el ámbito en el que nosotros estemos. ¿Qué es lo que ocurre con este arte contemporáneo que yo agrupé hace tiempo? En 2005, cuando vivía en Ecuador, publiqué un libro que se titula Gudayú, narraciones sobre la diversidad, Gudayú, representaciones de la homosexualidad en el arte contemporáneo. ¿Qué es lo que puede hacer el arte y qué es lo que la sociedad de alguna manera nos está demandando a toda la gente que trabajamos en la cultura? No solamente la gente que hace arte en el sentido de construir obras, sino la gente que trabajamos en la investigación, en la escritura, etcétera, ¿no? Pues la sociedad en general nos demanda constantemente que pongamos nuestro trabajo al servicio de todas aquellas personas cuya voz habitualmente ha sido ocultada o ha sido tergiversada. Eso lo hace provoca esa relación estrecha entre el arte y la política. A través del arte se pueden denunciar cosas, se pueden plasmar diferentes asuntos. ¿Qué es lo que le ocurre a los y las artistas? Que, bueno, las personas normales, digamos, no tenemos esa capacidad. Los y las artistas tienen la capacidad de convertir en imágenes, por aquel refrán antiguo que decíamos que una imagen vale más que 1000 palabras. Los artistas tienen la posibilidad, y eso es lo que la sociedad está demandando y nos está exigiendo, tienen la posibilidad de convertir en imágenes lo que ocurre a su alrededor, y tienen además la posibilidad de crear a través de su obra, y si es una obra plástica más, por aquello de que una imagen vale más que 1000 palabras, tienen la posibilidad de crear con su trabajo un altavoz a través del cual se escuchen este tipo de relatos y este tipo de narraciones. Ocurre con los conflictos políticos, por ejemplo, cuando hay dictaduras, guerras civiles, conflictos internos, etcétera. Ocurre muchísimo desde hace tiempo, por ejemplo, con el arte de género, con el arte que trabaja desde un compromiso feminista, denuncian la discriminación de la mujer, denuncian el suelo pegajoso, denuncian el techo de cristal, denuncian la violencia, etcétera, ¿no? Pues en el contexto en que nosotros estamos, en esta exposición Gudayú, narraciones de la diversidad, lo que hacen estos y estas artistas que tenemos, en concreto en las obras que tenemos en la sala ahora mismo, que van a estar en la exposición, y muchos otros, lo que hacen es crear imágenes. ¿Qué es lo que ocurre con la creación de las imágenes? Que siempre es un acto político. Con la creación de las imágenes, nosotros y nosotras lo que hacemos es oponer una imagen diferente, una imagen en positivo, que se enfrenta contra la imagen negativa, la imagen despectiva que se nos ha puesto encima a todas las personas que componemos el colectivo LGBTQ. Es decir, partiendo incluso, por ejemplo, desde algo que puede parecer chistoso y maldita la gracia que hace, del famoso chiste de mariquitas que todos hemos oído, ¿no? El chiste de mariquitas constituye la injuria más directa, porque las palabras no solamente definen, sino que tienen la capacidad de insultar. Ante este cúmulo de imágenes, el chiste del mariquita, la camionera, sin entrar, porque entonces no acabaríamos, contra las injurias que se hacen contra las personas trans, porque son obviamente las más visibles y, como sabemos, pues son las que han sufrido más y las que han sido siempre la avanzadilla. ¿Qué hacen estos artistas? Oponer unas imágenes en positivo para visibilizar, sobre todo para visibilizar nuestras relaciones de amistad, nuestras relaciones de amor, y para visibilizar diferentes cuestiones de nuestra vida que habitualmente se han puesto, en algunos casos, digamos, en un contexto de un chiste, que ya digo que gracias no tiene ninguna, y sobre todo de una imagen negativa. Sobre todo se pone de manifiesto en muchas de esas obras nuestra capacidad de amar. Hay una cuestión que yo rebato habitualmente, que es cuando se habla de la diversidad sexual. No me gusta nada, absolutamente nada, la expresión diversidad sexual. Es una diversidad afectiva, o como mucho una diversidad sexoafectiva. ¿Por qué rebato siempre la expresión y en muchas de las obras de artistas con los que trabajo? Pues porque
hablar simplemente del sexo, hablar solamente del sexo, está atendiendo a una cuestión particular, interna, con quien yo me acueste, y de la manera que yo me acueste me afecta a mí y a mi intimidad. Pero la manera, en la persona a la que yo elijo para enamorarme, la persona a la que yo elijo para formar una familia, es una cuestión social, es una cuestión pública y por tanto es una cuestión política. Por eso siempre rebato lo de solamente sexual, porque estamos hablando de una dimensión pública. Hay muchos artistas, por ejemplo, que han trabajado y siguen trabajando, por ejemplo, sobre los efectos de la pandemia del SIDA. En el caso nuestro, los que trabajamos en el análisis del arte contemporáneo, tratamos el tema de la pandemia del VIH-Sida no como un problema médico, que no es nuestra función porque no somos médicos ni médicas, sino como un problema social. Lo que hacen los artistas, y aquí tenemos una obra que hace una narración sobre este asunto, la que está en la pantalla allí, que es, la obra se llama Crecer, es de Àlex Francés, un artista valenciano. Lo que hacen los artistas, y me refiero a esa visibilidad que da la obra de arte y a ese oponer imágenes, lo que hacen estos artistas es evidenciar la discriminación y evidenciar todo aquello que, bueno, afortunadamente, más o menos se ha ido solventando con el tiempo, no del todo ni no en todos los países, pero sobre todo enfrentarnos contra esa imagen de discriminación que tenían las personas que habían contraído el virus del VIH, que, como sabrán ustedes, al principio de la pandemia ni siquiera las funerarias recogían los cadáveres para enterrarlos. Las familias que eran la familia elegida, la familia de los amigos y las amigas, porque la familia de sangre habitualmente tampoco, tenían que recogerlo. Eso es lo que hace. En el caso concreto de esa obra, me voy a detener solo un segundo, luego la verán ustedes, aparece una persona debajo de una mesa que tiene una altura exagerada. ¿Cuál es la narración que hace Àlex en esa obra? Lo que está poniendo de manifiesto es la soledad y el desvalimiento de una persona que tiene el VIH. Por eso está debajo de una mesa, como escondido, para que no se le vea, y por eso está suspendido como entre el cielo y la tierra, está suspendido en un espacio de nadie, que es en la situación en la que se encontraban las personas que morían por los efectos del virus, sin hablar de una situación, no sé si diría yo más cruel, pero bastante dramática, que son los que se llamaban los niños sin nombre, los niños y niñas que nacían en los hospitales, que tenían el virus, que morían a los 2 o 3 días, y que hay bastantes testimonios sobre esto, que las enfermeras y los enfermeros de los hospitales recogían y le daban un nombre ficticio para que por lo menos se pudieran identificar. Eso es lo que hace el arte, poniendo, digamos mejor, oponiendo esta imagen sobre la imagen peyorativa. Este arte, esta forma de hacer arte, esta forma de construir unas narraciones sobre la diversidad, que, como decía Rancière en una obra suya estupenda sobre estética política, lo que hace es dar voz, como decía antes, a personas que nunca la han tenido, o que, dice exactamente Rancière, aquellas personas que se las había oído como animales vociferantes, es la traducción al castellano de la expresión de Rancière. Entonces, esto es lo que digamos, lo que de alguna manera nosotros pretendemos hacer desde el arte, lo que podemos hacer desde el arte. Bien, o poner esas imágenes en positivo, o bien enfrentarnos, por más difícil que nos parezca, enfrentarnos con imágenes que habitualmente no se nos ponen delante o que se nos quieren ocultar. Antes, conversando un segundo con Víctor Ramírez, le decía que, y también en el texto creo que lo hemos dicho, no es que les vaya a avisar o les vaya a poner una cataplasma antes de ver las obras, pero la exposición que hemos seleccionado, las obras que hemos seleccionado no son fáciles para nada. Es más, yo les diría que la exposición es... casi les diría que la exposición es muy cruel. O sea, he hecho una selección de obras, en su mayoría
bastante crueles, no en el sentido de querer, como diría, incomodar al personal, ¿no?, sino para que veamos cómo es la situación, y además hemos podido hacer afortunadamente un conjunto de obras y artistas bastante internacional, para que podamos ver cómo es la situación de las personas de nuestro colectivo en otros contextos, en otros países, y confrontarlas con el nuestro. No es que en el Estado español estemos ahora mismo como para tirar cohetes, ya lo sabemos, ¿no?, pero a pesar de que esta mañana hemos tenido circo, cohetes y payasos dando vueltas por ahí, ya saben lo que ha pasado esta mañana, hemos tenido el circo de 3 pistas completo, pero sí que nos demos cuenta de lo que está ocurriendo. Les decía que no les voy a... ¿Cómo voy de tiempo? Bien, que no les voy a hacer una visita así como improvisada, guiada, pero sí algunas reflexiones. Por ejemplo, en la fotografía en gran formato que está en la pared, es de Paola Paredes, 5 minutos. Es de Paola Paredes, una artista ecuatoriana. La obra se llama Hasta que cambies. Es una obra, y voy a hacer un pequeño comentario que me va a servir para comentar el resto. Es una obra en la que Paola hizo un trabajo de investigación en Ecuador. En Ecuador, hasta 2016 que yo vivía allí, estaban contabilizadas 15 clínicas de, voy a decir la palabra, que hasta la palabra es jodida, perdón por la expresión, clínicas de deshomosexualización. Dadas de alta o con un permiso de funcionamiento, no sé cómo dicen, como clínicas de desintoxicación, pero que son lo que son. ¿Qué es lo que hizo Paola? Paola se introdujo en el mundo, conoció, en el caso concreto que trabaja Paola, son clínicas de deshomosexualización para mujeres lesbianas, donde ocurre pues todo lo que ustedes se puedan imaginar y un poco más. Dentro de las fotos de ese trabajo que hizo Paola, seleccioné esta porque se ve muy bien lo que está ocurriendo. ¿Por qué me fijaba en esta obra? Porque en todas las obras que hay en la exposición, quizá con esta, que es la que cierra un poco el colofón, que es de Roberto Guerrero, ocurre una cosa, y por eso yo trabajo con este tipo de obras y por eso las he seleccionado. No ocurre, para los que estén versados más en la teoría del arte contemporáneo, siempre se habla del arte como representación. A mí el arte como representación, respetando que cada uno y cada una haga con su trabajo lo que le parezca más oportuno, a mí el arte como representación no me interesa nada, me interesa la realidad vista desde la realidad misma. ¿Por qué digo esto? Porque la fotografía de Francis Naranjo, que está al principio, no es una persona, no es una actriz o un actor que se haya travestido de persona intersexual, es una persona intersexual. La señora que está en el primer vídeo, en el de me acordaré del nombre, perdón, distopía en el sistema binario, está hablando desde sí misma, desde su propia realidad. La persona que aparece, la mujer que aparece ahí, es una mujer que ha pasado por una clínica de esa palabra que se me atraba la lengua siempre. De la misma manera que la persona que está debajo de la mesa del vídeo de Alex Francés es una persona que tiene el virus. Es decir, no se está intentando construir una realidad secundaria, no se está intentando representar algo como si estuviéramos representando un teatro, sino que todos estos artistas hablan, como digo, de la realidad desde la realidad misma, como ocurre, por ejemplo, en el vídeo que está proyectado en gran formato, que es de un dúo de artistas peruano-norteamericano, que es quizá el más cruel de todos. Si se detienen ustedes cuando después, en el mes que va a estar puesta la exposición, lo que aparece es asesinato o maltrato extremo de personas del colectivo LGTBI, especialmente hombres gay y mujeres trans, lo que está ocurriendo y lo que ocurre en el país, ¿no? Por eso les decía que la exposición, puedo decirlo así, o sea, la selección reconozco que es un poquito cruel, pero es que es necesario, es absolutamente necesario, si queremos llegar a una sociedad verdaderamente libre y a una sociedad verdaderamente igualitaria, es necesario que nos enfrentemos a esta situación,
como ocurre en la primera pantalla que está después de la proyección en grande, de Gladys Macías, que se titula la obra Travestirse, resistirse. Lo que hace Gladys es un chico de Quito que tiene un alter ego que se llama Destiny, que es un personaje drag queen. Ella lo que hace es marcar en la zona de La Y, es un barrio del este de Quito, donde especialmente, no sé por qué, ahí es un sitio especialmente de asesinato de mujeres trans, ¿no? Y Gladys, con su propia sangre, no es sangre de teatro, no es agua coloreada, con su propia sangre va marcando el espacio donde fueron asesinadas, con una particularidad que me cuesta mucho trabajo decirlo porque lo viví cuando vivía en Ecuador, por no abundar en lo dramático de la situación de la exposición, no les voy a contar cómo asesinan a las mujeres trans en Ecuador. Tiene un proceso, son 3 partes, las asesinan con un proceso de 3 partes especialmente cruel. Bien, y para terminar, antes que me den la llamada final, el colofón final, digamos, bueno, el colofón final de la exposición es la frase que tenemos a nuestra espalda de Jordi Petit, que es un gran activista histórico del Estado español: tenemos que ser visibles hasta ser indiferentes. Tenemos que visibilizarnos, tenemos que estar cada vez más, ser cada vez más visibles, hasta que seamos indiferentes, hasta que nos vean por la calle, pues 2 chicas cogidas de la mano o 2 chicos cogidos de la mano y no pase absolutamente nada. Hasta que una persona trans se presente a un puesto de trabajo y no la discriminen antes de que llegue por la puerta porque les parece que no. Tenemos que ser visibles, hasta ser indiferentes. Eso es lo que ocurre, por eso está al final del recorrido museográfico la obra esta de Roberto Guerrero. Ya la verán, son 2 equipos de fútbol, uno está con purpurina, otro no, se van mezclando, hay una mano como de este señor que está vestido de blanco, como una especie de mano celestial que los va convirtiendo y al final son todos exactamente iguales, porque es la realidad real, vamos a decir, todos somos exactamente iguales. El sábado tenemos las visitas guiadas y nos podremos detener. Muchísimas gracias por haberme escuchado y por estar aquí. Nos cambiamos de sí. Bienvenidas, bienvenidos, bienvenides. Muchas gracias por invitarme. Yo me he quedado... me has dejado un poco mal con el tema de las mujeres trans en Ecuador. Me he quedado... Me está traspasando bastante esto. Luego te lo cuento, No sé si quiero saberlo, la verdad. ¿Cómo es? Pero bueno, momentos vitales y cosas que se juntan y se interseccionan a veces. Gracias, en primer lugar. Bueno, yo voy a intentar no ser muy verborreica, cosa que se me da bastante mal, ¿vale? No la verborrea, sino ser escueta y concisa. Tengo 20 minutos, lo voy a intentar, ¿vale? Primero de todo, pues agradecer obviamente a las instituciones que hacen posible tener espacios así, que son absolutamente importantes, a mi familia, que es Gamá, y siempre está ahí, y siempre que la necesito también. A la Fundación Francisco Naranjo, porque te lo voy a decir de verdad, yo soy una absoluta inculta del arte, no tengo ni idea, pero ni idea, y no me preguntes por qué, desde que nos conocimos, hay mucho arte que no entiendo y sigo sin entender, pero hay una parte de tu arte que me remueve algo dentro de mí. Yo no sé si eso es arte, pero por lo que estoy entendiendo hay una parte del arte que se basa en esto, ¿no? y que lo fundamenta. Entonces, no sé, un maestro, la verdad. Gracias, Francis. Y bueno, vengo un poquito a hablar de mi libro, en realidad. Como les ha contado Francis, bueno, hemos montado aquí una locura en Canarias que se llama el servicio Transcan, que es un servicio de acompañamiento para personas trans. No es que no tuviéramos algo en el aspecto sanitario para personas trans previamente, sino que lo que estamos intentando es hacer algo digno, algo que dignifique a las personas trans y dignifique sus procesos de tránsito. Pero para poder entender la magnitud de lo que estamos hablando, también es importante que entendamos de dónde venimos. Y nos podríamos llevar probablemente todo el día hablando solamente de cómo nos convirtieron a las personas trans en enfermas.
Así voy a intentar, como vieron en el tríptico, voy a dar breves anotaciones y, de hecho, voy a ir lo más rápido posible porque esto incluso a la gente que no le interesa le puede resultar un tostón. Pero bueno, creo que es importante a veces mirar hacia atrás para poder entender también cuáles son los progresos hacia adelante, ¿no? En primer lugar, saben perfectamente, o espero que lo sepan, que las identidades trans no son fenómenos ni nuevos ni circunscritos, es decir, se han dado a lo largo de la historia, en múltiples culturas, a lo largo y ancho del planeta. Hay muchísimas expresiones e identidades trans no binarias en casi todo el planeta. Algunas las han extinguido, otras siguen, tibisas, mixugas, afines, tacaras, onaves, hijras, es decir, aún existen muchísimas culturas, pero es verdad, incluso en el Mediterráneo teníamos a las galas, ¿no? Pero es verdad que con la entrada de la moral ya vista y sobre todo con los procesos de colonización absolutamente destructivos, rompieron esa concepción diversa tanto de las identidades de género como de sus expresiones, ¿no? Las rompieron, las destruyeron y las violaron de todas las maneras. Y nos relegaron a una falaz y cruelmente estricta división binaria de los géneros. A veces parece, cuando yo oigo muchas historias, que solo han existido y que solo pueden existir dos identidades, ¿no? La de hombre y la de mujer, y que además esas dos identidades tienen dos formas alineadas de expresarla, ¿no? La masculina y la femenina. Todo lo demás está mal, está loco, es extravagante, está enfermo y en cualquier caso seguro que debe ser corregido, ¿no? Y esto no lo digo de forma baladí, ¿vale? Lo digo además desde la posición que ostento como médica. Soy perfectamente consciente del privilegio que tengo, pero también de la responsabilidad que tengo al decir todo lo que estoy diciendo. A lo largo de los últimos siglos, pues los púlpitos, las doctrinas de fe fueron perdiendo básicamente el control social, ¿no? De Nietzsche en adelante, etcétera, etcétera. La cuestión es quién empezó a ostentar ese poder desde que los púlpitos lo perdieron. Ese poder lo empezó a ostentar la ciencia, y en concreto las ciencias de la salud, la medicina, y más en concreto la sexología, la psiquiatría y la psicología, ¿no? Entonces eran estas ciencias a veces entre comillas, quienes hablaban de lo que era bueno, de lo que era malo, de lo que era sano, de lo que era patológico, o lo que es lo mismo básicamente, de lo que era normal o lo que debía ser normalizado. Estábamos entrando en una nueva etapa, que se iba mucho más allá de la moral y lo que hacía en realidad era resignificar la experiencia humana como un problema médico, y eso en sí mismo ya es un problema. De hecho, sufrimos las consecuencias. Entre el siglo XIX y el XX, sobre todo en plena reivindicación, ¿no?, de lo que fue en su momento el orden sociosexual, las relaciones entre los grupos sociales de género y demás, ¿no?, los principios del feminismo, etcétera, esas ciencias médicas, como digo, sobre todo la psicología y la psiquiatría, asumieron ese rol de definir cuáles eran las características sociales normales para hombres y para mujeres, convirtiéndose además en el principal argumento del patriarcado. Y eso no tenía más sentido que controlar la propia sexualidad, ¿no?, como centro del discurso social. Durante esa etapa fue la etapa de los inicios de los estudios de la sexualidad humana, es evidente, ¿no? Es decir, cuando se me reviran en ese momento las mujeres, ¿no?, y dices, espera, que la mitad de la población me está exigiendo una serie de derechos, ¿no?, y yo lo que tengo es que mantener este patriarcado como está. Al final, a todo esto vamos a tenerle que poner un cierto orden, ¿no? ¿Y cómo lo hacemos? Pues diciendo lo que está bien y lo que está mal desde la ciencia, ¿no? ¿Por qué? Porque al final es un poder que intenta reproducir la propia reproducción, ¿no? Entonces, a partir de ahí empieza a surgir también dentro de los estudios de la sexualidad humana, de lo que estaba bien, de lo que era normal, de lo que no, el concepto de lo que era la inversión sexual, los invertidos, ¿no?, de toda la vida de Dios. Entonces, esa inversión sexual servía como concepto paraguas para todas las personas que hoy formamos parte del conglomerado LGTBIQ+, más y menos. Entonces, solamente por mencionar, y insisto, esto es bastante más amplio, pero en esa etapa de hablar sobre inversión sexual y dentro de los múltiples investigadores que participaron de ese momento, me llamaba, por ejemplo, la atención
cuando Ulrichs, ¿no?, definía a los uranistas, que es como él en su momento llamó a los homosexuales, como, insisto, soy de ciencias, cuidado con mi latín, anima muliebris virili corpore inclusa. Yo no sé lo que significa, pero obviamente he buscado la traducción, y lo que significa es un alma femenina encerrada en un cuerpo masculino. Yo no sé si hay personas trans en la sala, pero estoy segura que quienes se han envuelto dentro del mundo trans les sonará aquello del cuerpo equivocado. Bien, todo lo que tenemos hoy y en todas las cuestiones que nos basamos hoy para hacer diagnósticos y protocolos y demás historias, como pueden ver, ya data de hace siglos, ¿vale? Es decir, el cuerpo equivocado es un concepto que tiene siglos de arraigo social. A principios del siglo XX, bueno, hubo toda una amalgama, ¿no?, de vocabulario de lo que significaba la inversión sexual, eonismo, uranismo, etcétera, etcétera, ¿no? Pero en Europa crecía sobre todo el interés por lo que era el fenómeno trans, ¿no? Había algo distinto y llamaba la atención. En la primera mitad de ese siglo XX, sobre todo en el contexto europeo, tenemos que tener en cuenta que esa mitad, hasta que llegó las guerras, ¿vale?, estábamos en un contexto de progreso cultural y social en Europa, ¿no? Eso permite muchas cosas, además también había más riqueza. Eso también permitía que se avance, ¿no? Si vemos el péndulo de la historia, en esos momentos a veces se avanza en determinados progresos, aunque luego, por desgracia, retrocedemos otra vez. Pero en ese momento se concretaron algunos de los hitos históricos de este conglomerado LGTBIQ+, y fueron básicamente el incipiente activismo, ¿vale?, desde el Comité Científico Humanitario que crearon Hirschfeld y los colegas, los inicios de la asistencia sanitaria a las personas trans, fue cuando se empezó, por ejemplo, las primeras cirugías trans, o el principio de los movimientos por la despatologización y la descriminalización de este movimiento, ¿vale? Además, esta etapa se reconoce como un periodo en el que se diferencia fundamentalmente, como saben, estábamos en el concepto inversión sexual, ¿vale? Pues ahora empezaremos a diferenciar que dentro de este pack de la inversión sexual están, por un lado, la homosexualidad y por el otro, todo lo demás, que lo vamos a llamar la transexualidad, y ahí dentro lo metemos todo, ¿vale? Básicamente lo que estamos empezando a hacer es diferenciar la orientación del deseo de la identidad y expresión de género. Llega el fascismo, los fascismos a Europa, todo llega la noche y empieza la inversión social, que no se nos olvide nunca por lo que está pasando, por cierto. Durante Europa, como digo, entra en una oscuridad profunda. ¿Quién toma el relevo? El relevo de estos estudios se va a Estados Unidos, ¿vale? Estamos ya de 1950 en adelante. Casi nada, ahí mismo. Estados Unidos coge el relevo. Y, había una clínica psiquiátrica en California, dirigida por un señor que se llamaba Carl Bowman, y que además, curiosamente, era el presidente de la Asociación Americana de Psiquiatría. Resulta que fue el principal centro de investigación de estudios sobre sexualidad y género variante de la década de los 40 y de los 50, ¿vale? Entonces hacían una serie de conferencias en esta clínica a la que iban personas como Albert Kinsey, que le sonará por aquello, ¿no?, de la línea de la bisexualidad, homosexualidad, ¿no? No sé si, bueno. Iban personajes como Harry Benjamin, y lo curioso de esta clínica es que empezaron a participar del trabajo de clínica mujeres trans, que también participaban de estas conferencias, ¿no? Y esas mujeres trans, por luego relaciones y fenómenos más particulares, pues ellas recibían algo a cambio, que era un tratamiento médico a cambio de participar de los estudios de investigación, ¿vale? Bueno, como otro hito a destacar, en el 52 resulta que un militar, ¿vale?, de Estados Unidos decide irse a Europa y empezar un tratamiento hormonal, que ya se habían descubierto las hormonas, para adecuar su físico, ¿no?, a los del estándar norteamericano, ¿no?, mujeraza rubia, etcétera, etcétera, ¿no?, muy americana de los 50. Se llamaba Christine Jorgensen, saltó a la fama, pero de una forma espectacular. O sea, es la primera vez que se publicita el caso de una transición de una forma tan amarillista, diría incluso.
Y justo un año más tarde, ese Harry Benjamin que iba a las conferencias de Langley Portley, etcétera, etcétera, pues Harry Benjamin lo que hace es popularizar este término de transexualidad y además diferencia la transexualidad de travestismo. ¿Pero cómo la diferencia? Básicamente empieza a establecer los criterios diagnósticos de la transexualidad y lo que dice es que la transexualidad verdadera es aquella que tiene un deseo de corregir el error anatómico. Y aparte de hacer estas bases, estos criterios diagnósticos de la transexualidad, además también cambia un concepto que había hasta el momento, que era que el problema estaba en la mente, ¿no? La mayoría lo que intentaban era cambiar la mente de las personas trans a través de la psiquiatría, tal. Harry Benjamin lo que dice es que no, lo que hay que adecuar es el cuerpo. Volvemos al concepto del cuerpo equivocado, ¿vale? Bueno, ya vamos a la parte más cercana. ¿Qué tal voy de tiempo? Bien. Vamos a la parte más cercana, ¿no? Y es la parte más moderna, donde entramos en lo que es propiamente la tríada terapéutica, es decir, lo que conocemos hoy en día por la atención sanitaria de las personas trans. Resulta que este Harry Benjamin, ¿no?, se dispone a publicar un libro de Transsexual Phenomenon, ¿no?, que es uno de los libros más populares dentro de los referentes de medicina en el ámbito trans, y establece los primeros criterios clínicos, estableciendo que aquellas personas trans que no quieran ser intervenidas quirúrgicamente no son trans verdaderas porque no tienen ese deseo de cambio corporal. Con lo cual ya establece el criterio de que hay personas trans de verdad y hay personas trans de mentira. ¿Vale? En relación a esto, se vuelve a poner de moda la investigación en torno al fenómeno trans, ¿no? Aparecen pues, múltiples programas de investigación en montones de universidades de Estados Unidos, ¿no?, que a cambio de utilizar a las personas trans como conejillos de indias, pues proporcionaban tratamiento. Saben que en Estados Unidos pues, no hay un sistema de salud público, precisamente. Dicho esto, va pasando toda esta segunda década del siglo XX, ¿vale? Y hay un montón de investigaciones en Estados Unidos, como digo, Harry Benjamin, Stoller, Persey, Fisk, etcétera, etcétera, que estructuran las bases del diagnóstico, ¿vale? Es decir, esto no existe porque sí, existe porque hubo gente que fue, ¿no?, copiando lo del anterior y añadiendo su granito de arena. En este sentido, las bases del diagnóstico de esa transexualidad verdadera o transexualidad de corazón, lo que llaman el core, ¿no?, el transexual core, diferenciarlo de esa falsa transexualidad que podría ser lo que llamaban una transexualidad desde la infancia, que era la de verdad, o una transexualidad después de experiencias con personas de su mismo sexo, o por fetichismos, o por etcétera, etcétera, ¿no? Por eso también nos colocaron donde nos colocaron. Pues entre estas bases va a persistir básicamente algunas ideas. Una, la necesidad intrínseca de que la persona trans tiene que modificar su cuerpo y que ese deseo además es permanente y persistente, que son las grandes frases, que además esa modificación debe ser a través de un tratamiento endocrino quirúrgico y además tiene que existir como base una enorme disconformidad con el cuerpo. Es la famosa disforia. ¿Vale? La famosa disforia nace en 1970 de la mano de Fisk. ¿Vale? La disforia no existía, o sea, no es que seamos disfóricas, es que hubo alguien que dijo que o nos sentíamos así o no éramos trans de verdad. ¿Vale? Es decir, es una condición impuesta. Lo dicho, si no cumplíamos esos parámetros, pues evidentemente no éramos personas trans de verdad y por lo tanto para el sistema sanitario entendía que era arriesgado asumir que pudiéramos tener agencia sobre nuestros propios cuerpos y con lo cual también entendía que nos podíamos equivocar en su forma de entender lo que es la confusión de las identidades. De aquí nacen la necesidad de encontrar métodos de validación, ¿vale? Es decir, lo que se llama la pasabilidad, es decir, que no se te note que eres trans, ¿vale? Lo que se llama el test de la vida real, es decir, pasarte 1 año y medio, como lo dicen, viviendo 24 horas, 7 días a la semana en la identidad sentida, ¿vale? Sin ningún tipo de ayuda por otro lado y allá tú con las violencias, pues ese test de la vida real, que hasta hace muy poquito era obligatorio, lo dicho, esos son métodos de verificación, ¿vale? Estamos hablando de 18 meses, por cierto, inicialmente eran 3 años, luego 2, 1 año y medio, ¿vale? Pero estamos hablando de violencias institucionales sanitarias sobre los cuerpos de las personas trans.
Ya por último, decirles que en el 79 a Harry Benjamin, que no dudo que tuviera muy buenas intenciones, pero se le ocurre a él, a sus colegas endocrinos, psiquiatras, cirujanos y demás, crean pues una asociación de expertos, esto no tiene más géneros, expertos en realidades trans, ¿no? en asistencia trans, generan la famosa WorldPath, ¿no? World Professional Association of Trans Health, si no recuerdo mal. Y entonces, como las universidades se quedaron sin dinero, sin fondos de financiación para seguir esos programas y demás, es lo que tiene el capitalismo neoliberal, ¿qué se les ocurre? Pues se les ocurre que presionar a la Asociación Americana de Psiquiatría y decirles, a ver, estamos en Estados Unidos, no tenemos un sistema de salud pública, lo que tenemos que hacer es que estas personas tengan un diagnóstico, ¿vale?, para que puedan ser asistidas y tengan derecho a la asistencia sanitaria. O sea, nos comemos con papas un diagnóstico que se nos mete en el manual de psiquiatría elemental que se usa en el mundo entero, ¿vale?, para poder acceder a los tratamientos. Y luego, obviamente, como hacen algunos partidos políticos por moda últimamente, que es tergiversar la realidad y terminas creyéndote que en realidad tú eres una persona enferma mental y que lo que tienes es que curarte. No way. O sea, nos convirtieron en enfermas, ¿vale? No lo hemos sido nunca. Lo que digo, pan para hoy y hambre o miseria para mañana, porque a pesar de los esfuerzos, pues ha incrustado este concepto de transexualidad como patología mental, de tal forma que en nuestras sociedades, aún a día de hoy, seguimos estando tipificadas en ese manual de referencia como enfermas mentales o en el de la Organización Mundial de la Salud como incongruentes. Unas nos llaman disfóricas, otras incongruentes del género. Yo sigo diciendo que lo que somos es eufóricas del género. Dicho esto, ¿qué es lo que tenemos hoy en día y por qué lo que estamos haciendo es importante? Lo que tenemos hoy en día es que, en base a todo esto, se construye una serie de estándares de atención a las personas trans, ¿vale?, a nivel mundial, y todo el mundo se basa en eso, porque eso se supone que es la evidencia científica, y lo llaman la tríada terapéutica. ¿Cómo funciona la tríada terapéutica? Hay sitios donde es más cruel y otros donde menos, ¿vale? Canarias no es de los más crueles, aunque lo parezca, ¿vale? Hay sitios mucho más crueles. Dicho esto, básicamente consiste en que cuando tú tomas la decisión de iniciar un tránsito, lo primero donde te llevan, ¿vale?, es a una unidad de salud mental, ¿vale? En esa unidad de salud mental, depende un poquito de las simpatías, te verá un psicólogo o un psiquiatra, ¿vale?, y antes te pasaba el test de Minnesota, que era un test enorme, larguísimo, en el que tenías que contestar si te gustaban las revistas de moda o los coches y la mecánica. Quiero decir, eso ya se eliminó. Luego tienes que pasar por un test de la vida real, es decir, pasar 24 horas, 7 días a la semana durante 1 año y medio con la identidad sentida, es decir, tienes que hacerte pasar así. Insisto, allá tú lo puedas llevar con las violencias, porque no es fácil, ¿vale? No es fácil ser visiblemente trans en este mundo. Dicho esto, te iban siguiendo, ¿no?, iban valorando si mentías adecuadamente diciendo lo que ellos querían oír en sus estereotipos de género, porque como se te ocurriera ser un hombre trans al que le gusta pintarse las uñas, olvídate de todo lo demás, y así con todo. Dicho esto, si consigues engañar suficientemente al sistema, recibes al final de 1 año y medio un papelito que pone que eres un disfórico del género o un incongruente del género, y con ese papelito, ¿vale?, te puedes ir al endocrino. Condición sine qua non para poder hacer cualquier otra cosa. Una vez vas al endocrino, este endocrino te va a poner la pauta de tratamiento que considere necesaria para tu tránsito, independientemente de que tú quieras un fenotipo u otro más o menos expresado. Eso ya da igual, los tiempos y tal, esas cosas pues no son, parecen no ser extremadamente importantes. Y dicho esto, ese endocrino te va a tratar durante 2 años. Pasados esos 2 años podrás acceder a un tratamiento quirúrgico que se entiende que vas a querer, y que si no quieres es que en algo hemos fallado en el proceso, se nos ha colado un trans falso, ¿vale? Hemos fallado. Dicho esto, te tienes que someter a eso. Obviamente de por medio está lo que hemos llamado la esterilización de las personas trans. Hasta ahora, la práctica totalidad de los chicos trans eran sometidos a una histerectomía y una doble oophorectomía. Dicho de otra manera, se les quitaba úteros y ovarios, ¿vale?, para poder ser trans de verdad, porque no se entendía que tú quisieras tener ovarios y úteros siendo un hombre.
o que quisieras gestar, eso ya fatal, se nos ha vuelto a colar otro. Bueno, esto es la tríada terapéutica. Con esto ya puedes cambiar el nombre del DNI, el sexo en el DNI y demás historias que también tenemos que cambiar en algún momento, y ya termino. ¿Qué es lo que estamos haciendo nuevo? Desde el 2009, ¿verdad, Marcos? Es que ya me pierdo en el tiempo. 2009. Desde el 2009 llevamos peleando porque se despatologice la transexualidad. ¿Qué significa? Que se nos quite el estigma y la etiqueta de enfermos y enfermas. Lo estamos pidiendo a nuestro colectivo, que nos respalde, obviamente, porque mientras nosotras respaldamos todas las demandas del colectivo, ahora necesitamos también el apoyo y el lobby que genera el propio colectivo. Se lo pedimos a la sociedad, pero también se lo pedimos obviamente a las instituciones. Y a las instituciones médicas, las primeras, porque son responsables de muchas de las cosas que han sucedido. Y dicho esto, desde entonces llevamos trabajando por otro modelo de acompañamiento a la salud y proponiendo otros modelos de acompañamiento a la salud. En nuestro país tenemos la suerte de que desde hace 8 años existe un modelo de salud transpositiva en Barcelona que se llama Transit, liderado por una ginecóloga feminista súper potente que creyó en la salud transpositiva y que trabajó esto de experto a experto. Dijo: yo soy experta en hormonas y puedo saber más o menos de hormonas y de tránsitos, pero tú eres experta en tu propia identidad. Y de experta a experta empezaremos a trabajar. Y ha acompañado muchísimos procesos trans, porque no se trata de asistir, se trata de acompañar en todo momento. ¿Para qué? Para que sean procesos seguros, en espacios seguros, donde nos podamos expresar de forma libre y donde podamos tomar decisiones de forma libre, sin que nadie, y absolutamente nadie, tenga derecho a decidir sobre nuestros propios cuerpos. Y obviamente nadie tenga derecho a decir quiénes somos. Así que eso es lo que hemos abierto aquí en Canarias. Lo hemos conseguido, hay mucho por hacer aún, hay muchas cosas por pulir, pero hemos conseguido, después de mucha lucha, conseguir abrir y generar un espacio de acompañamiento para personas trans, sus familias y sus parejas. Bienvenidas cuando quieran. Esto, aunque no se lo crean, yo estoy pletórica de orgullo, porque además lo hemos conseguido todas juntas. Y hemos recibido el apoyo institucional y además estamos recibiendo la capacidad de tener micros para expresarlo. Y no voy a quitarle más tiempo a Marcos. Muchísimas gracias. A todas. Yo no voy a decir todas, todos y todes, porque considero que eso genera una marca no binaria en la E que no nos favorece, porque tiene que ser un género neutro, tiene que ser una marca sin género, pero bueno, el femenino plural tampoco hace daño. Buenas tardes a todas, empiezo presentándome. Yo soy Marcos Ventura Armas, que también tengo un apellido de mi madre. Yo soy muchas cosas. Mi identidad está formada por múltiples facetas, no soy una persona unidimensional, como todo el mundo, pero en este contexto supongo que lo interesante pues, es que me identifico como una persona trans no binaria y jurista de profesión. Y bueno, además de ello, llevo en el activismo desde el 2013 y en la actualidad pues soy la vicepresidenta del colectivo Gamma. Y en condición de tal, me gustaría agradecer a la Fundación Francis Naranjo por esta colaboración que hemos hecho en este mes de la despatologización trans, porque realmente ha sido una experiencia muy positiva a pesar de ser la primera vez, lo que significa que en próximas colaboraciones será todavía mejor y lo esperamos con ganas. Gracias de parte del colectivo Gamma por esta colaboración. Yo vengo a hablarles de un poco de la situación actual del activismo trans, de la situación legal de las personas trans, de la evolución histórica del tratamiento legal de las personas trans, que como jurista siempre me llaman para eso. Y por último intentaré dar unas pinceladas de los retos que tenemos a futuro, ¿no? Cogiendo un poco el testigo también de lo que hablaba Joana, cómo hemos llegado hasta la situación actual que tenemos en el activismo trans.
Pues a través de muchas dificultades, porque el colectivo trans siempre ha tenido una enorme invisibilización para la sociedad mayoritaria. Las personas trans no hemos existido durante muchísimo tiempo. Eso es algo de lo que también nos hemos reflexionado mucho, que nos hemos quejado dentro del propio activismo, porque al final, si recordamos, en la historia del movimiento, las personas trans y especialmente las mujeres trans han sido claves, han sido de hecho fundadoras del movimiento y sin embargo nuestras demandas han quedado pues olvidadas y relegadas. Tanto es así que la homosexualidad dejó de ser considerada una enfermedad mental en 1990 y estamos en 2020 y todavía estamos luchando para hacer efectiva la despatologización de las identidades trans, que son 30 años de diferencia, considerando que tenemos 51 años de vida como movimiento activista, ¿no? En el caso de que no fuéramos invisibles, las personas trans éramos vistas a través de una serie de estereotipos, ¿no? Sobre todo las mujeres trans, que eran más visibles, porque los hombres trans, esto tiene que ver con cuestiones médicas sobre los efectos que tiene la testosterona en el cuerpo, ¿no? Pero los hombres trans siempre han podido pasar un poco más desapercibidos, las mujeres trans siempre fueron más visibles. Y siempre tenemos pues un poco esa imagen de la prostituta en los peores barrios de la ciudad, o bueno, un poco la imagen de personaje de Cristina la Veneno, que ahora es muy popular de nuevo por la serie de los Javis, de ese personaje un poco como histriónico, ¿no? Que es un personaje raro, que hace gracia, pero que no merece respeto. Al final, entre la invisibilización o los estereotipos, lo que siempre hemos tenido es desconocimiento, muchísimo desconocimiento sobre las realidades trans, y sobre lo que significan las identidades trans, cuáles son nuestras vivencias y cuáles son nuestras necesidades, ¿no? Un poco en ese contexto de inexistencia, sí empieza a surgir una cierta visibilidad hace unos años en el contexto español de las realidades trans, que yo creo que tiene varios motivos. El primero creo que está muy vinculado con una reorganización del discurso del movimiento trans. Porque como comentaba Joana, a partir de 2009 surge un movimiento, STP 2012, no lo voy a decir en inglés porque tengo un poco de dignidad, pero básicamente paremos la patologización de las personas trans. Y básicamente el movimiento busca cambiar de enfoque el activismo trans y rechazar abiertamente la patologización y trabajar por conseguir la dignidad humana como personas trans, no como personas enfermas que necesitan ayuda, sino como personas cuya identidad es diferente en alguna forma de la que se entiende por normal, ¿no? Bueno, este cambio creo que supone una movilización muy importante en el ámbito del activismo. Creo que el activismo trans cambia completamente, poco a poco, pero cambia completa y irreversiblemente. Empiezan a surgir más organizaciones, algunas con un discurso más actualizado, otras todavía con un discurso un poco más apegado al anterior. El anterior, que es básicamente un discurso que acepta la patologización como vía para salir del sufrimiento que supone ser una persona trans en una sociedad profundamente cisexista. Porque durante mucho tiempo las personas trans han entendido que la forma de evitar la violencia extrema que supone ser una persona visiblemente trans en las sociedades transfóbicas en las que vivimos es pasar desapercibido. Y ese pasar desapercibido requería necesariamente un acompañamiento médico que en un contexto patologizador solo era posible aceptando esa patologización.
que es básicamente como decir que si te declaras culpable en el juicio, te condenamos la pena, pero tienes que pasar por el proceso de declararte culpable, ¿no? Las personas trans tuvieron que pasar durante muchísimo tiempo por el proceso de declararse enfermas para poder acceder a recursos que necesitaban para sobrevivir. Y por eso durante mucho tiempo el activismo se centró en garantizar que esos recursos fueran lo más efectivos, rápidos y accesibles posibles, no en cuestionar lo que había de fondo detrás del acceso a esas posibilidades, ¿no? Y ese es el cambio tan fuerte que hay con los movimientos por la despatologización. No todos los nuevos colectivos que se crean asumen desde el principio un discurso totalmente despatologizador, algunos sí, pero se crean algunos colectivos que yo creo que ayudan mucho a dar visibilidad al movimiento trans, que son sobre todo colectivos curiosamente liderados por personas que no son trans, que son los colectivos de padres y madres de menores trans. Porque parece ser que como sociedad entendemos mejor que no se puede hacer sufrir a un niño o una niña que no se puede hacer sufrir a un adulto o a una adulta. Parece que se consigue generar más simpatía cuando la persona a la que hay que ayudar es menor de edad. Y consiguieron, la verdad, una visibilidad que el activismo trans no había conseguido tener hasta ese momento. Aprovechando un poco esa ola y esa nueva organización venida de una nueva forma de gestionar la política y el discurso trans, empiezan a surgir muchas iniciativas que parece que van cambiando poco a poco el panorama de la situación de las personas trans, y es en ese momento en el que parece que algunas cosas están mejorando, cuando vemos el tercero de los elementos que pone a las personas trans en el mapa de la actualidad, que es el auge de los discursos de odio contra las personas trans. Se habla más de las personas trans, pero ya no se habla de las personas trans para pedir nuestros derechos, para reclamar nuestros derechos, sino todo lo contrario, para negar que podamos tener acceso a ellos. Y tanto desde la ultraderecha como desde la ultraderecha disfrazada de feminismo. Pero por todas partes empiezan a aparecer estos discursos que tienen más capacidad del altavoz mediático del que hemos tenido las personas trans, y de alguna forma intentamos colarnos a través de ese debate público, pues para soltar un poco nuestro discurso, ¿no? Y yo creo que eso es un poco un resumen de la historia de cómo estamos actualmente. Pues actualmente creo que el movimiento trans está bastante disperso, no es un movimiento homogéneo, es un movimiento con muchas organizaciones distintas, con muchos intereses distintos, y con discursos a veces que no son contrapuestos. Creo además que nos encontramos en un periodo de transición, porque creo que estamos pasando poco a poco de un discurso que aceptaba la patologización a uno que lo rechaza abiertamente, pero ese cambio es corto. Y por último creo que estamos en un momento de rechazo a los discursos de odio. En este contexto, ¿cuál es la historia de la legislación aplicable a las personas trans? Me voy a centrar específicamente en España. La Constitución española, con sus principios de libertad, igualdad, libre desarrollo de la personalidad, no se aplicó a las personas LGTB y no se está aplicando a las personas trans. Específicamente en las personas trans, antes del 2007, antes de la ley de cambio del sexo registral del 2007, para poder cambiar el DNI, o sea, para que tu documento de identidad recogiera la realidad en la que estabas viviendo, tenías que demandar al Estado y demostrar a través de un médico forense que tu genitalidad no estaba acorde con el sexo registral que tenías asignado. Lo que supone muy pocos hombres trans pudiendo hacer este proceso, porque incluso a día de hoy las faloplastias todavía no son realmente efectivas. Muchas mujeres trans que se quedaban fuera porque el médico consideraba que aquella vaginoplastia no se había hecho lo suficientemente bien.
y un 100% de personas trans sometidas a una humillación tremenda para poder acceder a un derecho tan básico como que tu documento recoja tu identidad y no te someta a violencia. A partir del 2007, pues tenemos una ley que tiene pues sus luces y sus sombras. La ley del 2007 supuso un cambio radical al permitir que el proceso de cambio del sexo registral no fuera a través de un proceso judicial, sino simplemente administrativo, pero estableció una serie de requisitos que son patologizantes, como es el tener un diagnóstico de disforia de género y someterte a tratamiento hormonal durante 2 años. Además, establece una serie de exclusiones. No pueden las personas migrantes, no pueden las personas discapacitadas, y sobre todo discapacidad intelectual, y no podían los menores de edad, cosa que el Tribunal Constitucional anuló el año pasado por considerar que vulneraba el derecho al libre desarrollo de la personalidad de los menores. La ley se quedó atrás muy pronto. Argentina ha establecido desde el 2012 una ley basada en la despatologización y abrió la puerta a muchas legislaciones. Dinamarca en 2014, Malta e Irlanda en 2015, desde entonces Bélgica, Luxemburgo, Portugal, por nombrar solo países europeos. Muchos países del mundo han eliminado los criterios patologizantes, es decir, el requisito de pasar por un proceso médico, y han abrazado la despatologización, la autodeterminación de género. La idea de que mi identidad solo la puedo saber yo, no hay forma de hacer un análisis forense de mi identidad. Esto va en consonancia también con declaraciones de la Unión Europea, del Consejo de Europa, incluso de los principios de Yogyakarta, que aunque no son jurídicamente un instrumento directamente aplicable, sí suponen una forma de un criterio interpretativo para la aplicación de los derechos humanos a las personas LGTB, e incluye que el derecho a la dignidad y el libre desarrollo de la personalidad en las personas trans se ejerce a través de la autodeterminación del género. Estos principios de Yogyakarta se publicaron en 2007, el mismo año que salió la ley de cambio registral en España. En Canarias tenemos una ley desde 2014 que, si bien tiene unos criterios menos patologizadores, ya que solo requiere 6 meses de tratamiento, sí sigue siendo una ley que requiere un diagnóstico médico para poder acceder a sus derechos. Derechos que son más amplios de los que puede recoger la legislación estatal, porque la mayoría de los derechos de las personas trans, vinculados a ámbitos educativos, ámbitos sanitarios, ámbitos laborales, son competencias que están delegadas a las comunidades autónomas. En ese sentido, hay una nueva propuesta de ley trans para Canarias que establece como principio básico la despatologización y la autodeterminación, con lo cual no hará falta ningún informe médico si sale aprobada, sino que simplemente la declaración de la persona bastará para que esa sea la identidad que legalmente se le reconozca. Hay una ley estatal propuesta en este sentido por la FLGTB, por la Federación Estatal de Lesbianas, Gays, Trans y Bisexuales, y hay otra propuesta por la Plataforma Trans, que agrupa a muchos colectivos trans del país. Ninguna de las dos consiguió salir adelante en la anterior legislatura. Una porque no se llegó a tramitar, la de la Plataforma Trans, y la de la FLGTB porque el PSOE laminó enmiendas a más no poder, y después supimos por qué. La responsable de igualdad en el PSOE resulta ser una de las principales exponentes del movimiento que defiende que las mujeres trans no son mujeres y no pueden ser sujetos de derechos como tal. De cara al futuro, ¿qué nos queda? La posibilidad de aprobar la posibilidad de que no se apruebe, las leyes con principios de despatologización, lo que nos dejaría en una situación de estancamiento, porque es un requisito indispensable. El movimiento trans no va a avanzar si no consigue ese objetivo, y podría llevarlo incluso a retrocesos, porque sabemos que los derechos, una vez se conquistan, hay que defenderlos. Y en el caso de que llegaran a aprobarse estas leyes, quedarían muchísimos pasos adelante, porque significaría que estaríamos llegando a la igualdad legal, pero nos faltaría todavía la igualdad real, que es algo que, por ejemplo, las personas homosexuales siguen luchando por ello 30 años después de haber conseguido la despatologización de su orientación. Y al final no habrá más forma de conseguir esa igualdad real que hacer pedagogía social contra el cisexismo, contra la idea que ya dejó entrever un poco Joana, de que una determinada corporalidad debe llevar determinadamente una determinada identidad, que se exprese de una determinada manera, y que esto es una realidad normal y que tiene que ser así.
romper esta idea es la base para que podamos tener un mundo en el que las personas trans dejemos de sufrir la violencia que sufrimos. Estoy absolutamente feliz de haberlo escuchado y no sé. Considero que el arte está vinculado a una actitud vital y está vinculado a la libertad, está vinculado a una alternativa de generarnos mentalmente un alter ego, unas vidas paralelas, y de alguna manera estas situaciones nos exigen tener esa otra alternativa siempre presente y brindar el brazo de la concordia para que podamos seguir avanzando, sigamos siendo humanos y sigamos siendo una raza que podamos sobrevivir a esta situación tan dramática que estamos viviendo. Yo les doy las gracias y generemos unas alternativas de preguntas y respuestas, si les apetece, y un diálogo y unas conversaciones que pueden estar distendidas en función a lo que ellos plantean o lo que se plantea en este proyecto. Nosotros desde la Fundación también, el equipo de la Fundación lo que quiere es diversificar las propuestas, las actitudes y que el arte se convierta en eso que llamamos actitud vital. Quizás, como ella comentaba Joana, yo también soy partidario de que quizás esto que llamamos arte debería llamarse de otra manera y algunos formatos también me parecen caducos y que a ver si a mí, o sea, yo la verdad es que soy partidario de las libertades, de las igualdades y de que no tengamos que estar actuando con prejuicios constantemente, ¿no? Pero me sorprendió un comentario que no hace mucho escuché de una activista feminista que comentaba de cómo el trans se puede aprovechar en circunstancias para moverse hacia el lado hombre o mujer según su conveniencia. A mí me resultó, repudié ese comentario y me resulta muy chocante cuando el feminismo está hablando de libertades y de igualdad, o sea, se abandera la palabra igualdad del feminismo, pero en ocasiones lo que hace es coartar esa igualdad y buscar más el formato de paridad. Estás muy puesta en esto, Cari. Vale, pues... Luego te cuento mi versión, ¿vale? Pero... Pues empiezo yo. Esto te toca. Yo primero quiero dejar claro que el feminismo es un movimiento que apuesta por la igualdad y que eso sigue siendo así en la actualidad. El movimiento feminista es mayoritariamente transinclusivo y entiende que las mujeres trans son mujeres y tienen que tener todos los derechos que ello conlleva, ¿no? A la protección de las violencias que van a sufrir como mujeres. Hay un sector minoritario que no lo considera así. Esto ha sido parte de la historia en general de la sociedad en su conjunto, pero específicamente del feminismo. Siempre hemos tenido que irnos deshaciendo de determinados prejuicios, ¿no? Y el movimiento feminista ha tenido que revisarse muchas veces los prejuicios racistas, por ejemplo. Eso fue un gran debate en el seno del feminismo, la posición que ocupaban las mujeres negras. Ha tenido que sacudirse la homofobia en muchas ocasiones. Algunas de las que a día de hoy siguen siendo grandes referentes del feminismo fueron también grandes homófobas. Y a día de hoy hay personas que tienen que sacudirse de encima la transfobia. Pero eso para mí no es representativo de la mayoría del movimiento feminista.
creo que es algo que tiene mucho que ver con relevos generacionales, porque estamos en un momento de auge de la cuarta ola del feminismo, que se está volviendo un movimiento masivo y está escapando de la posibilidad de ser controlado por determinadas personas. Y creo que tiene otros elementos detrás, más que la pura teorización. Pero el movimiento feminista ha sido la base para que podamos desarrollar todo el conjunto de teorías y de discursos con los que el movimiento LGTB lucha contra su opresión, y específicamente las personas trans luchan contra su opresión. No seríamos el movimiento que somos sin las aportaciones del movimiento feminista. Y estoy convencida de que conseguiremos nuestros objetivos en parte porque tenemos el apoyo de la mayor parte del movimiento feminista. A mí me gustaría añadir algo a eso, y es que... ¡Ay! El micrófono. Hay que juntar los dos, ¿no? Vale. El feminismo es la base para cambiar la sociedad. Pero tenemos que ampliar nuestra forma de entender el feminismo, es lo que yo opino. A mí me gusta mucho mirar hacia atrás para intentar ver similitudes y para intentar ver o entender las cosas que ocurren, que como digo muchas veces la historia es pendular, porque somos así estúpidos, la raza humana. Y cuando revisamos la historia del feminismo nos damos cuenta de lo que estamos viviendo, ya lo hemos vivido en olas anteriores. Es decir, lo que ha ocurrido, como dice Marcos, ocurrió con las compañeras negras, ocurrió con otras compañeras racializadas, ocurrió con todo lo que tenía que ver con los sistemas de clase, ocurrió con la diversidad en relación a las orientaciones sexuales. Ya las mujeres trans fueron excluidas del feminismo en la ola anterior, pero hay dos cuestiones que yo creo que son básicas. Una es entender que estamos efectivamente en la cuarta ola del feminismo, y quien lo dude, pues no sé dónde vive. Pero para que sea una ola no basta con que sea masiva. Lo de masiva lo generan pues las estrategias que tenemos, las tecnologías que tenemos hoy en día. O sea, gracias a las tecnologías hoy en día hemos conseguido digamos que colectivizar mucho más y hacer más viral el discurso del feminismo, sobre todo en ese relevo generacional que hacía falta. Pero por otro lado, lo que define una ola de transformación social, en este caso del feminismo, es su capacidad de transformar socialmente. La primera ola generó una transformación social, la segunda ola generó una transformación social, la tercera ola lo hizo y la cuarta lo hará. Lo que estamos en realidad debatiendo, aunque nos metamos en 1000 y un debates estériles que no nos llevan nada más que arrancarnos los pelos, ¿vale? En realidad lo que estamos debatiendo es cómo queremos transformar con esta cuarta ola la sociedad que llega, ¿no? Cómo vamos a aunar todas las voces del feminismo y todas las cuestiones que al feminismo se han integrado, como es, por ejemplo, el concepto de interseccionalidad. El concepto de interseccionalidad nace desde las voces feministas y estamos aprendiendo a integrarlo. Y la interseccionalidad lo que nos permite es entender que somos seres multidimensionales. Es decir, que en realidad lo que genera esta cuarta ola del feminismo es un cambio conceptual del propio feminismo, y eso es lo que hace tanto daño al feminismo. Y es que pasamos de entender de la tercera a la cuarta, ¿no? de la integración de la diversidad, que fue la tercera ola del feminismo, a la cuarta. ¿Cuál es el cambio sustancial? El cambio sustancial es entender que el patriarcado no está fuera. No, y esto va a hacer mucho daño, ¿vale? Lo que voy a decir, pero es mi opinión. El patriarcado no es un ente lejano, blanco, hombre, de clase media, alta, tal, que lo representa en su mayoría, sí, pero es que el patriarcado es un ente subjetivo que nos invade, y eso es una idea muy Foucault, ¿vale? Es decir, es un ente que nos invade en función del momento de privilegio que utilizamos, ¿vale? Por eso todas podemos ser feministas, todas y todos, y por eso también todas y todos podemos ser sujetos del patriarcado. ¿Por qué? Porque tenemos una intersección de realidades en las cuales a veces seremos sujetos oprimidos y a veces seremos sujetos de opresión. Porque una mujer racializada de clase baja no tiene las mismas opresiones interseccionadas que una mujer blanca de clase alta que milita en un partido y habla sobre quién debe y quién no debe formar parte del feminismo.
¿Quién está ejerciendo el patriarcado? ¿El hombre blanco de fuera o en este momento lo estás ejerciendo tú? Tenemos que empezar a entender que la cuarta ola del feminismo se producirá cuando podamos entender y analizar qué parte del patriarcado se nos ha metido dentro, ¿vale? Como si fuera esto un Matrix, ¿vale? Se nos ha metido dentro y utilizamos para oprimir. Porque en tanto que podamos hacer ese análisis interior de cuál es el patriarcado que hemos asumido y cuáles son los privilegios que no nos revisamos, porque estamos en plena comodidad en nuestros privilegios, en tanto no hagamos eso, seguiremos ejerciendo presión. Y en tanto sigamos ejerciendo presión, seguiremos generando desigualdades en todas las estructuras interseccionadas. Eso es lo que va a hacer la cuarta ola del feminismo. ¿Y por qué lo llamamos transfeminismo? No porque sea de personas trans, lo llamamos trans por la interseccionalidad, porque vamos hacia otro lugar, porque traspasamos unos conceptos binarios a un concepto multidimensional. Esa es la diferencia y por eso yo entiendo y siempre he sabido que el movimiento TERF, movimiento feminista transexcluyente, está ahí, dará coletazos, bueno, sí, también lo hicieron en su momento en la tercera ola, en la segunda ola, en la primera ola. Hay que darle la importancia justa, o sea, hay que frenar, hay que poner un cordón, tal, no sé qué, pero... Me parece problemático que tengan esa visibilidad. Claro, también la tiene la ultraderecha en estos momentos, quiero decir, es un contexto social, también. Sí, pero bueno, estamos viviendo una situación en la que los medios de comunicación están marcando una pauta de forma muy determinante, porque en Trending Topic te ponen estos comentarios de esta feminista, claro, por ejemplo, que estoy de acuerdo con que no es mayoritario, pero obviamente que hace daño y que de alguna manera, pues, a la ciudadanía en general, que saben algo del movimiento trans, pero no tienen grandes datos, pues los confunde, claro. Esa es mi gran incertidumbre al respecto de... Tenemos dos opciones, gastar energía en contestarles o cambiar la sociedad. O apagar la tele. Entonces van a utilizar los medios del patriarcado, van a utilizar los mass media, van a utilizar todas las cosas que utiliza el patriarcado para hacer llegar su mensaje. ¿Por qué? Porque al patriarcado le interesa este mensaje. Entonces, eso es gastar mucha energía en apagar un fuego, ¿vale? Mucha energía. Yo antes de apagar ese fuego, que sé que es un fuego que no sirve para nada, es decir, no va a generar nada nuevo, prefiero hacer cortafuegos. Y en esos cortafuegos que estamos construyendo, desde hacer estos servicios, desde todo el activismo que estamos generando, desde el arte, desde todas las partes en las que estamos haciendo ese cortafuegos, se extinguirá, porque no tendrá por dónde avanzar. Es mi opinión. Sí, en el fondo son tres, que todos sabemos quiénes son, que es decir, ese movimiento TERF que se desarrolla en España, que tiene su máxima visibilidad el año pasado en Gijón, cuando Amelia Valcárcel dijo, yo las llamo tíos porque son tíos. Es decir, es verdad que tiene muchísima visibilidad, pero porque aprendido a superar nuestros propios problemas, ¿no? O sea, decías lo del tema de las mujeres racializadas, o sea, el feminismo, hasta el cambio más político que hace el feminismo a finales de los 60, rechazaba, hay textos que rechazan directamente a las mujeres lesbianas dentro del feminismo. El feminismo ha ido superando sus propios problemas y ha ido creciendo. Ahora en esta cuarta ola, ¿qué va a ocurrir? Bueno, pues habrá que ir reflexionando, habrá que ir también desactivando algunos de esos discursos que efectivamente se han hecho muy visibles, porque también las tres que están ahí, cada una aprovecha ¿sabes?, ¿no? Cada una tiene su argumento. Lidia Falcón tiene su argumento, que lo repite una y otra vez, que es muy triste, ¿no?, su historia con el Billy el niño famoso, ¿no? Yo diré algo que probablemente no deba decir, pero bueno, ayer lo comentábamos, ¿no? Al final va a pasar como el de Perico y el Lobo, el cuento, ¿no? Va a repetir tantísimas veces que ella es la gran mártir de la dictadura, que llegará el momento
esto que voy a decir no debería decirlo, pero bueno, llegará un momento que le digas, nena, déjalo ya, o sea, no lo repitas más veces porque tú misma te vas a desactivar. Sobre todo, como decías tú, cuando tú estás, luchando por una igualdad donde estás estableciendo compartimentos estancos, ¿no? Tú eres más igual, como decía aquel, ¿no? Todos somos iguales, pero unos somos más iguales que otros, ¿no? O sea, es realmente absurdo, ¿no? Tú no puedes luchar por una igualdad dejando a una serie de personas fuera de ese concepto de igualdad, ¿no? Y perdón, antes decías lo de efectivamente las personas trans son las más invisibles, pero es como una especie de contrasentido, han sido las más invisibles para unas cosas y las más visibles para otras, ¿no? En el caso, por ejemplo, del Estado español, cuando se hace la primera manifestación en Barcelona en junio del 77, está la famosa fotografía de Colita, son ellas las que siempre han recibido más palos, las que siempre han estado peor. Y a lo que tú decías, recuerdo una cosa cuando estaba en Ecuador, una cosa que me decía un amigo trans de allí, que decía, suena gracioso, pero ya digo, ¿no? Ecuador estuvo penalizada la homosexualidad hasta el 97, ¿no? Y él me contaba, bueno, cuando llegaba la policía, los gays se ponían a bailar con las lesbianas y no pasaba nada, pero a los trans no había, es que no hay, o sea, invisibles y hipervisibles y mucho más, efectivamente, como tú decías, en el caso de las mujeres trans, no tenían ni tenían por qué esconderse, pero quiero decir, es que no tenían por dónde, ¿no? Solo por una única aclaración, que es verdad, las mujeres trans protagonizaron la manifestación de Barcelona en el 77, pero la frase que tenemos detrás no es de una mujer trans, y yo creo que nadie sabría decir en esta sala ahora mismo una frase relevante de una mujer trans que la aportara al activismo en España. Sí, hipervisibilidad en algunos contextos, invisibilidad en otros. Invisibilidad en el ámbito del discurso público, sobre todo. Invisibilidad en el ámbito de las reclamaciones. Sobre todo cuando empieza Ampar Pineda, es cuando empieza realmente el activismo desde esa mirada lesbiana, digamos, ¿no? O sea, es Ampar Pineda que empieza con Gramán de Fluviá y tal, en digamos, como la prehistoria de nuestro activismo, ¿no? Es la que hace esa escisión, porque llega un momento que dice, bueno, y aquí que estáis, ¿no? O sea, ¿dónde estamos nosotras, no? Luego, afortunadamente, se van uniendo de nuevo, ¿no? Pero al principio sí es verdad lo que tú dices, ¿no? Primero es Armand de Fluviá y los que van con todas esas cuestiones que no vamos a entrar porque no es objeto del debate, ¿no? Ese deseo de, para ser aceptados, ser normales, ¿no? Ese movimiento homófilo que tantos problemas nos dio y nos sigue dando, ¿no? Y comento un poco más a este respecto, porque como veo que no se van a animar a preguntar, pues nos vamos a animar aquí a charlar. ¿Hay animaciones, por si acaso, para no copar el centro del universo? Bueno, yo quisiera realizar una... ¿Sí? Yo antes que nada voy a decir que no solo estamos hablando de los principios del movimiento cuando las voces que se escuchan son las voces sí, es que estamos viendo, por ejemplo, en este momento un incremento exponencial de cargos públicos vinculados al activismo LGTB y la inmensa mayoría son mujeres lesbianas y alguno es un hombre gay, pero cargos públicos trans, creo que solo podemos mencionar a Carla Antonelli. Y bueno, yo no sé si te consideraría como... No, hay algo más. Pero, ahora en el gobierno actual está Mili Hernández y está... se me olvida una. O sea, está Carla como diputada en la Asamblea de Madrid y las otras dos que están en el gobierno, una está en Igualdad y otra está en activismo. Pero efectivamente nos ganan, quiero decir, hay más que chicos ahora solo, antes en el gobierno anterior teníamos dos, tenemos uno solo. Bueno, nada, yo quería en primer lugar darle las gracias por estar aquí planteando todos estos temas tan interesantes y fundamentales de conocer para seguir avanzando, ¿no? Y bueno, alrededor de todo lo que se está comentando en la mesa, quería preguntarle a ustedes, que son partícipes de todos los colectivos y además hacen trabajo para ir hacia adelante en todos estos temas,
¿qué valoración hacen de esta cuarta ola de la que hablan en relación a las anteriores? ¿Cómo se vienen las nuevas generaciones? ¿Cómo influye esta contemporaneidad de la hipertecnología, de las redes sociales, de los fake news, de las inteligencias artificiales, que al final lo que te muestran es lo que tú quieres ver, o sea, o digamos cursilería extrema, o violencia extrema, o ultraderecha, o ultraizquierda? ¿Qué valoración hacen de estos momentos en los que vivimos ahora mismo? ¿Qué pregunta más fácil? Pongo una caña porque te digo que tengo verborrea, ¿eh? Coges. Buah. ¿Empiezas tú? Uy, ¿cómo resumo? Lo voy a resumir con un ejemplo, ¿vale? Que yo creo que nos puede ayudar un poquito a reorganizar por lo menos algunas dudas. Llevo un tiempo bastante preocupada con qué está ocurriendo con la afectividad en el colectivo gay, ¿vale? Y lo voy a relacionar con lo que me cuentas, o con la pregunta. Generamos unas construcciones identitarias, ¿vale?, que en un momento determinado sirven para sobrevivir, ¿vale? Ese movimiento homófilo, ¿no? Incluso la aparición del movimiento Bear, ¿no? En fin, las musculocas, ¿no? El contraproducto de esto, que al final es esa, no me acuerdo del nombre, pero las personalidades así como más flacas y más afeminadas, ¿no? Entonces, generamos una serie de estereotipos de subgrupos sociales dentro de un grupo social como tal, ¿no? Y al final entramos en un mal juego. Y es que si no mantenemos nuestra opresión como una fuente de capacidad crítica hacia por qué hemos sufrido, ¿vale? Es decir, intentemos mantener la cicatriz de la herida, como yo siempre digo a las personas trans, no olvides de dónde vienes, porque podrás ser quien eres gracias a lo que fuiste. Es decir, también esa vida vivida te hace ser quien eres hoy, ¿vale? No borres tu pasado. No borres tus cicatrices. Las cicatrices son necesarias para mantener viva esa capacidad de introspección, ¿no? Entonces, si esas cicatrices colectivas, sociales que tenemos, ¿no?, y en concreto en el colectivo gay, voy a hablar muy concretamente porque ha sido el colectivo pues, más visibilizado durante un tiempo, ¿no?, políticamente más activo, etcétera, ¿no? Recibió, por una parte, el premio del patriarcado, ¿vale?, que era la normalización, la aceptación social, bajo una serie de condicionantes, obviamente, es decir, aceptamos la homosexualidad siempre y cuando se enmarque dentro de una serie de cánones, ¿no?, dentro de esta sociedad capitalista y neoliberal que tenemos, que es no puedes expresar feminidad, ¿vale?, es decir, una expresión de género femenina en un hombre gay sigue siendo considerada sigue siendo estigmatizada, la plumofobia, ¿no? De hecho, hay aplicaciones en las que no puedes decir claramente o no puedes expresar unos cánones estéticos, ¿no? Es decir, tienes que tener una corporalidad determinada. Por ejemplo, los hombres trans no son aceptados dentro del ideario erótico de la comunidad gay, porque, y si lo son, es a través de algún tipo de, como algo más exótico, ¿no?, vamos a decirlo así. Tienes que tener una franja de edad determinada, porque a partir de determinada franja de edad también sales del mercado. Obviamente tienes que mostrar síntomas de salud constante, porque si no también sales del mercado. Es decir, ya son muchos requisitos, y no sé si todos estos requisitos a las mujeres de esta sala les recuerda algún tipo de presión que hayan podido sufrir. Lo de tener una corporalidad determinada, parecer en todo momento sana. A esto le añadimos la reproducción en el caso de las mujeres, ¿vale?, el deseo de gestación obligatoria. Dicho esto, nos hemos casado con el diablo,
y hemos aceptado las normas de esta sociedad. Y hemos abandonado la disidencia, la llamada disidencia sexual, ¿no?, que teníamos. Y la hemos abandonado por el premio que nos da el capitalismo, que es visibilidad, leyes que reconozcan nuestras familias, no todas, obviamente, porque ya si hablamos de familias que se conforman por más de dos o cualquier otro tipo de estructura relacional más allá de la que conoce el patriarcado, pues tampoco es aceptada, obviamente. Pero no hemos sabido ver qué ha aportado la comunidad gay, por ejemplo, ¿no? Es decir, yo estoy segura, y esto va a hacer mucha pupa también, pero estoy segura que, por ejemplo, si hubiéramos aprendido de la comunidad gay cómo se ha sabido relacionar sexualmente sin opresiones ni transacciones económicas, ¿vale?, por poner un ejemplo, es decir, pues podríamos probablemente haber encontrado la solución a la prostitución, ¿vale? Es decir, probablemente más que la prostitución, la trata, ¿vale? Entonces, eso lo podríamos haber aprendido, pero en vez de utilizar nuestro aprendizaje colectivo histórico, pues mordimos la manzana. Entonces, eso tiene consecuencias, y tiene consecuencias, y es que una vez muerdes la manzana te la comes entera, ¿vale? Y también te comes que a partir de ahora las relaciones van a ser tecnológicas, ¿no?, y que ya no nos relacionamos en bares, y que ahora nos relacionamos porque en realidad no es que busquemos una amistad ni una pareja, porque además esto se sale, ¿no?, de los cánones ya preestablecidos dentro del colectivo, sino que buscamos follar, ¿no? Y buscamos follar y de repente nos sentimos tan solos que es absolutamente devastador. La soledad dentro del colectivo gay es devastadora, sobre todo en una franja de edad concreta. Es absolutamente devastadora. Y esa devastación interna, una de las cosas que provoca es mucha falta de autoestima. Y entonces, a ver cómo vamos a negociar. Primero, ¿cómo vamos a aguantar esas sesiones, ¿no?, de sexo? Que a mí me parece estupendo que cada cual haga lo que le dé la gana, pero vamos a ver, corporalmente, yo, y creo que nadie, puede aguantar 12, 15, 18, 24 horas follando. ¿Qué hay que añadir a eso? Drogas, amor, porque si no, no se aguanta. ¿Vale? Entonces, ¿vamos a negociar el consumo de tóxicos y vamos a negociar nuestra salud en esos espacios de toxicidad? Insisto, a mí me da igual lo que cada cual se meta mientras folla, ¿vale? Pero lo estamos haciendo porque estamos disfrutando de ese espacio, porque además le añadimos una capacidad sensorial distinta, o lo estamos haciendo porque no tenemos capacidad porque nos sentimos solas, porque no tenemos capacidad de negociar, porque nos sentimos vulnerables. ¿Consecuencias de todo eso? Miles. Y estamos viendo, por ejemplo, aparte obviamente de lo que ya sabemos, que es que están aumentando, por ejemplo, las transmisiones de VIH otra vez, a pesar del sufrimiento que vivimos en los 80 con esto, los volvemos a ver. Estamos viendo cómo hay amigos enganchados, que viven enganchados al sexo y al consumo de tóxicos porque no pueden salir de eso, ¿no? Entonces estamos viviendo ese 80 puro y duro, ¿no? Ese 80 de VIH, ese 80 de toxicomanía, esta vez no es heroína, se llama de otra manera, ¿vale? Pero lo estamos volviendo a vivir, y en realidad lo estamos volviendo a vivir porque no hemos utilizado nuestro aprendizaje social, nuestra disidencia. Hemos sucumbido al capitalismo, hemos sucumbido al neoliberalismo, no todo el mundo, obviamente, y esto nos está haciendo un flaco favor. Igual que digo eso, lo digo con respecto a la mayoría de las mujeres, con respecto a la mayoría de masculinidades. Es decir, hay otros aspectos a valorar, ¿vale? Pero lo ponía como ejemplo para darle algunas vueltas de, por ejemplo, cómo estas nuevas tecnologías, la hipercomunicación, las fake news, todo este tipo de cosas nos están influyendo. Hay una parte fundamental, y es que creo que es la parte que comparte la filosofía con el arte, y es la crítica, la capacidad crítica con la sociedad, ¿no? Unos lo expresan de una manera, otros de otra, pero al final es fundamental poder mantener constantemente esa capacidad crítica o esa disidencia hacia la norma establecida, porque solo cuestionando la norma podremos avanzar.
Yo me voy a centrar más en otras cuestiones que comentaste. Me interesa mucho el tema de la cuarta ola del feminismo. Yo estoy viendo que es un movimiento todavía por definir, que todavía le queda por aclararse, pero yo estoy viendo muchísimas posibilidades, muchísimas potencialidades para generar un movimiento feminista que sea valioso para la inmensa mayoría de la población. A mí me parece muy significativo que en esta charla se haya mencionado los suelos pegajosos. Los suelos pegajosos eran algo de lo que no se hablaba hace apenas 5 años y ahora por fin estamos empezando a hablar de eso, de que lo importante del feminismo no es solo que Hillary Clinton pueda romper el techo de cristal, sino que todas las trabajadoras del hogar, todas las camareras de piso, todas las mujeres que se están prostituyendo puedan salir de ese suelo pegajoso y puedan tener una vida más digna. A mí me parece que ese es un elemento que puede hacer un feminismo muchísimo más popular y muchísimo más mayoritario. Y después también estoy viendo que esta cuarta ola abre la posibilidad de un feminismo no identitario, de un feminismo que no se concibe como un movimiento de mujeres para mujeres, sino como un movimiento político de eliminación del patriarcado, con lo que nos afecta a todas las personas. Y eso creo que también puede ayudar a que el movimiento feminista se acabe convirtiendo en un movimiento más que pueda llegar más a amplias capas de la población. Porque hay algo de lo que creo que el feminismo se ha olvidado muchísimo, que es trabajar con los hombres, que es convencer a los hombres del problema que supone el patriarcado también para ellos, de lo bien que viviríamos, lo mucho mejor que viviríamos todos en una sociedad sin patriarcado. Creo que esa es una posibilidad que se abre con esta cuarta ola y que ojalá salga adelante. Y después, yo de los tiempos que vivo hay una cosa que resalto muchísimo, que es la polarización social. Creo que cada vez vivimos más en sociedades que están divididas por una brecha insalvable y que yo creo que lo que estamos hablando aquí, las personas que estamos aquí, que con nuestros más y con nuestros menos estaremos de acuerdo en casi todo, en algún otro sitio probablemente habrá alguna otra charla con otra gente que esté diciendo absolutamente lo opuesto y en los que casi todo el mundo estará de acuerdo. Y eso me parece perturbador, porque creo que estamos perdiendo los puntos de encuentro y cuando en una sociedad pierdes los puntos de encuentro, creo que acabas perdiendo la posibilidad de una verdadera democracia. Sí, a mí me parece lo mismo, como que estamos perdiendo realidades comunes, ¿no? Como sociedad necesitamos una realidad común. Sí, estamos viviendo mundos muy diferentes y creo que estamos viviendo mundos muy diferentes porque hemos conseguido avanzar en muchos aspectos en los que muchas personas todavía se niegan a que ese avance se consolide como una realidad. Entonces creo que estamos en un momento histórico decisivo en el que puede haber retrocesos, aunque la gente no se lo está tomando lo suficientemente en serio, y me preocupa muchísimo eso, la polarización social. Porque yo estoy un poco preocupado por eso también, pero bueno, desde mi ámbito, ¿no?, de heterosexual hombre, quería contraponerlo con el de ustedes, ¿no? Y sí, me preocuparon más. Difícil en cuanto a lo que tú decías con el tema de los movimientos, el activismo LGTBI y tal, ¿no? A mí hay una cosa que me preocupa ahora cuando hablamos del colectivo LGTBI, LGBTIQ, tal. Me preocupa desde donde yo me encuentro. Yo vivo habitualmente en Sevilla y soy el responsable de la vocalía de Cultura y Memoria de la Asociación Adriano Antínoo, que está allí en Andalucía, ¿no? Me preocupa muchísimo que no tengamos nada de colectivo. O sea, si tú pones en una lista, bueno, qué parámetros así como generales hacen que un grupo de personas constituya un colectivo. Si nosotros las ponemos dentro de todas nuestras realidades, tan iguales y tan diversas a la vez, a mí lo de colectivo cada día se me desmonta más. O sea, y además los colectivos se han despolitizado desde el inicio, ¿no? En el caso, por ejemplo, del Estado español, pues desde el año 70, cuando se empieza el activismo con Armando Fluvià, bueno, por la ley de peligrosidad, bla, 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 ¿no? O sea, ahí se empezó una línea política, de lucha política, que empezó a nivel mundial, desde Stonewall y desde la Gay Marching antes y tal.
Claro, nosotros no podemos perder de vista, dentro de nuestras realidades, no podemos perder de vista que a principios de los 80 aparece el VIH. O sea, en ese momento, hasta ese momento, las asociaciones eran tremendamente políticas y por necesidad vital absoluta, muchas de esas asociaciones de políticas pasaron a asistencialistas, porque no había más remedio. ¿Qué es lo que ocurre ahora? Y lo discuto muchísimo con Jordi, con la gente más mayor, ¿no? ¿Por qué no se ha vuelto a ese político? Es que hemos perdido la fuerza política, además, ¿no? Cuando hablamos de lo colectivo, tal, no sé qué, en el caso, por ejemplo, de las manifestaciones de junio, ¿no? Ahí tenemos una lucha, en el caso concreto de Andalucía, la plataforma 28J, que es la que organiza la manifestación, a ver cómo conseguimos rebajar ligeramente, esto que digo, cuando lo digo allí en Sevilla, en las reuniones de la plataforma, soy tremendamente impopular, pero me da igual, a ver cómo conseguimos rebajar un poquito el nivel de fiesta y subir un poquito el nivel de reivindicación. O sea, que salir a la calle, manifestarnos, bailar, las batucadas, todo eso me parece absolutamente genial, pero es muy festivo. No es que yo esté en contra de la fiesta, ni mucho menos, ¿no? Pero es tan festivo que nos olvidamos de en qué momento. O sea, el año pasado, por ejemplo, 2019, sí, celebramos el 50 aniversario de Stonewall, ¿no? Entonces hubo una fiesta maravillosa, no sé qué, reivindicación, Marsha Johnson, Silvia Rivera, etcétera, ¿no? Pero se nos olvida por qué empezó ahí, y se nos olvida. Estábamos hablando de la segunda, tercera y cuarta ola del feminismo, ¿no? Se nos olvida, digamos, esa segunda ola del activismo. O sea, ¿qué es lo que diferencia el activismo anterior de la Gay Matachín y todo esto, eso de ser normales, ir a manifestarse delante del Congreso de Washington vestidos, las chicas lesbianas muy peinadas, muy pintadas, muy vestidas, los chicos gay con sus corbatas y tal, ¿no? Sí, se nos olvida eso, ¿no? Entonces, a mí lo que, y termino, ¿no? Lo que me preocupa es eso colectivo, o sea, ¿qué nos queda de intereses comunes, de colectivo? Y para mí, y termino del todo, es lo de la normalización. A mí hay algunas palabras que me ponen profundamente nervioso. Tolerancia, me sale una urticaria tremenda, o sea, yo no soy ni harina ni leche para que te dé una reacción alérgica si eres celíaco, a mí no me tienen que tolerar, si te gusta bien y si no, vete por otra parte. No me gusta nada la palabra esta de la normalización, en castellano normal, normalizar es hacer normal algo que no lo es, con lo cual, si para tú darme a mí mis derechos como persona, como pareja, etcétera, etcétera, yo voy a pasar primero porque me consideres anormal y luego, pues mira, la normalización te la vas metiendo por allí donde no lo voy a decir. Y ya con esto termino, hay otra palabra que me pone de los nervios, que es pareja. Nos da para una caña. Pareja. Es como utilizar una palabra neutra, coño, ¿es tu novio o es tu novia? ¿Qué pareja? Ni que mi pareja ha ido con mi pareja al Mercadona. Perdón, se acabó.